Dios santo. Sí. Profe, te escuché entrecortado. ¿Listo? Ya ahora sí, qué pena con ustedes, chicos. Me tocó apagar computador, volver a aprender, no me quería responder nada, se quedó ahí trabado y nada, no me dejaba hacer nada. Me tocó apagar todo para poder mover algo porque no sé qué le pasó. Quedó ahí bloqueado. Bueno. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿me escuchan todos? Sí, profe, ahora sí. Ok, listo. Entonces, ay, me dolió la cabeza. Vamos a ¿qué? A continuar. Y vamos en el ejemplo de la metonimia, ¿verdad? Entonces, el ejemplo fue, compré un Picasso. Ese hombre entiende que es un cuadro de Pablo Picasso. O sea, que ahí en ese caso, pues, se sustituyen la palabra principal, pero tiene que, o sea, se sustituyen palabras, pero están, como dice ahí, están estrechamente, mucho están vinculadas con lo que se está diciendo. En ese caso dice, compré un Picasso. Entonces no dijo, compré un cuadro de Pablo Picasso, sino solo dijo, compré un Picasso. Sustituyó las demás, la demás oración, la siguiente, o sea, la oración completa, y solo se escribió, compré un Picasso. Como lo explica ahí, entonces es de entender que si compró, está diciendo que compró un Picasso, es que compró un cuadro de Pablo Picasso. O sea que la metonimia nos sirve para sustituir palabras, de hacer más corta la oración, pero concreta, que se entienda de qué estamos hablando. Bueno, punto y aparte, y seguimos con la antetesis. Antetesis. Profe, ¿no ibas a dar otro ejemplo? Ay, verdad, sí. Que yo, espérame. Miguel se había salido del todo. Miguel. Bueno. Listo, entonces siguiente ejemplo. Cuando ya quedaban pocos metros, coma, cuando ya quedaban pocos metros, coma, logró conseguir el oro. Cuando ya quedaban pocos metros, logró conseguir el oro. El oro. ¿A qué quiere decir ahí? ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando ya quedaban pocos metros logró conseguir el oro. O sea, que ¿qué hizo? Que no se rindió ante su reto o su meta. ¿Quién ¿Me puedes repetir, profe? Cuando ya quedaban pocos metros, logró conseguir el oro. Corrió más que los demás y pues ganó. No. Cuando ya quedaban pocos metros, logró conseguir el oro. ¿Ninguno? ¿Se refiere al deporte o como el oro como tal? Cuando ya quedaban pocos metros, logró conseguir el oro. O sea, ¿qué quiere decir? Que si quedaban pocos metros y alcanzó el oro, ¿qué hizo? Ganó la carrera.
Cuando ya quedaban pocos metros, logró conseguir el oro. O sea, entonces no está diciendo ahí, cuando ya quedaban pocos metros, corrió y logró ganar la carrera y ganó la medalla o la copa, bueno, ganó el oro. Entonces está diciendo, cuando ya quedaban pocos metros, logró conseguir el oro. Entonces quiere decir que cuando ya quedaban pocos metros, o sea, que ganó la carrera. Quedando pocos metros, ganó la carrera. Ganó la carrera. Recuerden que sustituye palabras. Sustituye palabras. Y es de sobreentender que dice, cuando ya quedaban pocos metros, logró conseguir el oro. O sea que ganó la carrera. Entonces logró ganar la carrera. Porque si ganó el oro fue porque ganó la competencia, la carrera. Ay, señores, señoritos, señoritas. No están, ¿qué? Creo que no están entendiendo, no sé qué pasa. ¿Listo? Vamos con el siguiente, antetesis. Antetesis. Antetesis, dos puntos y seguido. Es un recurso estilístico que consiste, es un recurso estilístico que consiste es un recurso estilístico que consiste en utilizar dos palabras o expresiones Dos palabras, o profe. expresiones que consiste en utilizar dos palabras o expresiones, dos palabras o expresiones opuestas, es un recurso estilístico que consiste en utilizar dos palabras o expresiones opuestas para dar más énfasis a la obra, para dar más énfasis a la obra. Para dar más énfasis a la obra. Ejemplo, dos puntos y seguido. Es tan corto el amor es tan corto el amor, coma, como tan largo el olvido. Es tan corto el amor, coma, como tan largo el olvido. Entre paréntesis, Pablo Neruda. Del autor Pablo Neruda. Tan corto el amor como tan largo el olvido. Pablo Neruda. Siguiente ejemplo. Cuando quiero llorar, coma. Cuando quiero llorar, coma. No lloro. Cuando quiero llorar, coma. No lloro. Cuando quiero llorar, coma, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Y a veces lloro sin querer. Siguiente ejemplo. Lo peor
La peor soledad es sentirse solo. La peor soledad es sentirse solo. La peor soledad es sentirse solo, estando ¿qué? ¿Qué creen Estando ustedes? acompañado. Exacto. La peor soledad es sentirse solo, estando acompañado. Entonces, como dice ahí, ¿no? Dice, es un recurso que consiste en utilizar dos palabras o expresiones opuestas para dar más énfasis a la obra. Entonces, por eso dice, es tan corto el amor como largo el olvido. Aquí son dos palabras totalmente opuestas, que en una dice tan corto, en la otra tan largo. La que dice cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Entonces no llora, pero llora sin querer. Son opuestas, ¿verdad? Veremos acá, ¿quién está por acá? Dayana y Jean Paul se han salido. ¿Será que no le tengo activado el timbrecito a esto? Ay, perdón. O sea, que deben estar atrasados. Dayana, Señora. ¿se le está molestando el internet? Sí, señora. Listo, bueno, entonces decía, ¿y en qué quedó? Que en el ejemplo de metonimia. Metonimia. Bueno, ya ahorita hacemos un repasillo. Entonces decía también que el otro ejemplo, la peor soledad, es sentirse solo estando acompañado. ¿Qué me pueden decir de esas oraciones, de esa oración? La peor soledad es sentirse solo estando acompañado. ¿Qué me pueden ustedes decir de eso? Profe, pues que ahí sería soledad y acompañado, porque son Soledad, distintas. exacto. Soledad y acompañado son totalmente opuestas. Esa sería la, ¿cómo se llamaría esa? ¿La qué? La antetesis, profe. Antetesis. Listo. Vamos con punto y aparte. La personificación o prosopeya. Personificación o prosopeya. También tiene ese otro nombre. Personificación o prosopeya. Estos dos puntos y seguido. Personificación o prosopeya, dos puntos y seguido. Muy utilizada en relatos. Muy utilizada en relatos, fábulas, cuentos infantiles, muy utilizada en relatos, fábulas y cuentos infantiles. Cuentos infantiles, punto seguido. Es la atribución de vida o características es la atribución de vida o características humanas a objetos o animales.
Es la atribución de vida o características humanas a objetos o animales. Punto aparte. Ejemplo. Ejemplo. En una fábula, cuando vemos que los personajes entre paréntesis, animales, cierran paréntesis, de la misma hablan entre sí. En una fábula, cuando vemos que los personajes, animales, de la misma, hablan entre sí. Hablan entre sí. Hablan entre sí. Ejemplo. Siguiente ejemplo. La luna se reía a carcajadas. 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 Listo, ese es muy común, como vemos en las fábulas, en los cuentos, cuentos infantiles, como los animales hablan entre sí, o los objetos, como pasa el ejemplo de Bella y la Bestia. ¿Se han visto Bella y la Bestia? Que hablan los objetos, hablan los espejos, los candelabros, el piano, el guardarropa, bueno, hablan todos. Entonces habla la del café, la cafetera, bueno, sí, la jarrita con el niño que también es un pocillito. Entonces hablan entre sí, o las que hablan los animales, que son todos los cuentos, por ejemplo, de los hermanos Grimm, que hablan todos los animales hablan entre sí. Entonces ese es un más claro ejemplo de la personificación o prosopeya. Y se ve, pues es en las fábulas, cuentos infantiles, relatos. Ese es un claro ejemplo de la personificación. Siguiente, hipérbole. 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 Profe, hipérboles con H o sin H. Con H. Hipérbole. ¿Qué será la hipérbole? Es muy fácil. ¿Exagerar la realidad? Exacto. Exageración de la realidad. Entonces, hipérbole de 2 puntos y seguido. Es la exageración de un sentimiento o situación. Es la exageración de un sentimiento o exageración. Es la exageración de un sentimiento o situación. Punto y aparte, ejemplo. Te lloré un río. Te lloré un río. ¿Qué otro nos puede servir ahí? ¿Qué otro ejemplo nos puede servir en esa ahí?
Tenemos muchos comunes, los decimos a diario, todos los días, yo creo, en nuestra vida cotidiana utilizamos mucha exageración, mucho esa hipérbole. ¿Qué otra nos puede servir? ¿Quién me dice? Te llamé 1.000.000 de veces. Te llamé 1.000.000 de veces. ¿Qué otro nos puede servir? ¿Qué pasó, chicos? Se lo dije 50 veces. Más de 50 veces. Se lo dije como 50 veces, sí, puede servir, porque pues nunca le van a decir a uno algo más de 50 veces o 50 veces. Puede servir. ¿Quién me dice otro ejemplo? ¿Qué pasó, chicos? ¿Nadie? ¿Qué otro ejemplo nos puede servir para la hipérbole? También está hecha un mar de llanto o un mar de lágrimas. Se lo contó a todo el mundo o se lo dije a todo el mundo. Pues es una exageración porque es imposible que uno le pueda contar algo a todo el mundo. Es una exageración y se utiliza muy a diario. Siempre tengan presente que la hipérbole, perdón, es la exageración, recuerden, de un sentimiento o de una situación. Profe, Señor. ¿serviría moriría de la risa? Sí, claro, sirve porque pues no es, o sea, es una exageración morir de la risa. Profe, una pregunta. Ah. ¿Eso sirve también para, ejemplo, orejas tan grandes como las de un conejo o no? Orejas tan grandes como las de un conejo. Sí, sí, puede servir. Todo lo que sea exageración puede servir. O cuando, claro que pues no se utilizaría porque suena como muy feo, ¿no? Pero por ejemplo, cuando uno dice, uy, es que come más que parece, come como una vaca o come más que una vaca, pues tampoco. Pero pues son más o menos ejemplos, pero pues que no se pueden, o sea, para escribirlos ya quedan como feos gramaticalmente. Pero todas esas exageraciones, como tengo 1.000.000 de amigos, es que yo tengo como 1.000.000 de amigos. Es que tengo, va a 1.000 por hora. Es que ese carro iba como a 1.000 por hora. Pues un carro no puede ir a 1.000 por hora. O no, es que iba mal ese carro, ese bus o esa buseta o ese carro iba, no, como una tortuga. Iba como una tortuga. Tampoco un carro al paso de una tortuga estaría apagado. O sea, no podría ir a ese ritmo de una tortuga. Tendría que estar apagado. Entonces, todas esas son exageraciones. Y las exageraciones en figuras literarias o recursos estilísticos es hipérbole. Hipérbole. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos ya con la hipérbole terminamos. Con la hipérbole terminamos, vamos a hacer un recuento. Entonces decíamos que los recursos estilísticos o figuras retóricas, entre ellos encontramos los tipos de recursos que tenemos son los recursos fónicos, recursos gramaticales, recursos semánticos. Entre los recursos fónicos encontramos la aliteración, la paranomasia y la onomatopeya.
entre los fónicos. En los gramaticales encontramos la anáfora, paralelismo, hiperbatón, polisidentón, epíteto y acidentón. Y en los semánticos, recursos semánticos, que son los últimos, metáfora, símil, metonimia, antetesis, personificación e hipérbole. Esos son los tres tipos de recursos estilísticos o figuras retóricas, para que las tengan. Una pregunta, después de la personificación va la hipérbole y hasta ahí queda. Sí, señora. Termina en la hipérbole. En la hipérbole, que era la última de los recursos semánticos. Se divide por recursos semánticos, gramaticales y fónicos. ¿Listo? Profe, ¿gramaticales o dramaticales? Que yo no sé. Gramaticales, recursos gramaticales de gramática. ¿Con G? Sí, señora, gramaticales. Entonces sí lo tenía mal. ¿Lo tenía gramaticales? Con dramaticales. Gra, de gramática. Gramaticales. ¿Listo? Gramaticales. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una pequeña actividad del tema. Y todo lo tienen ahí en el cuaderno. Entonces, por favor, escriben actividad en clase. Actividad en clase. Actividad en clase. Primer punto. Actividad en clase. Primer punto. ¿Qué son las figuras retóricas o recursos estilísticos? ¿Qué son las figuras retóricas o recursos estilísticos? ¿Qué son las figuras retóricas o recursos estilísticos? ¿Alguien me hablaba? ¿No? Bueno. Segundo punto. Profe, ¿cuál es el primer punto? Es que no la escucho bien. ¿Qué son figuras retóricas o recursos estilísticos? ¿Qué son figuras retóricas o recursos estilísticos? ¿Listo? Segundo punto. Segundo punto. ¿Qué figura literaria se observa en el siguiente verso? ¿Qué figura literaria se observa en el siguiente verso? Y era el dominio de mis sueños un ángel. Y era Del siguiente verso. del siguiente verso. Y era el dominio de mis sueños un ángel. Y era el dominio de mis sueños un ángel. Perdón, profe, ¿me puedes repetir el punto, perdón? ¿Qué figura literaria se observa en el siguiente verso? No sé qué pasó hoy, chicos, ¿qué pasa? Tienen muy bajito el volumen de su audio, algo pasa porque no me están escuchando. Tenemos sueño.
¿Qué figura literaria se observa en el siguiente verso? Y era el dominio de mis sueños un ángel. Y era el dominio de mis sueños un ángel. A, epíteto. A, epíteto. B, hiperbatón. C, personificación. D, antítesis. A, epíteto. B, hiperbatón. C, personificación. D, antítesis. Antítesis. ¿Listo? Siguiente punto. Siguiente punto. Solo es ABC, ¿cierto, profe? No, A, B, C, D. Ay, Ángel, ¿en serio? Profe, es que no la escucho bien. Y repetí. La A es epíteto, B, hiperbatón, C, personificación. D, antítesis. Tienes que mirar tu audio, Ángel. Mirar a ver qué pasa con tu audio. ¿Será que lo tienes muy bajito, mal ubicado? No sé. A, epíteto, B, hiperbatón, y eso que estoy aquí gritando. C, personificación. D, antítesis. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, ya la escucho mejor, profe. Ok. ¿Listo? Vamos con el siguiente punto. La figura literaria. La figura literaria del verso subrayado se conoce como. La figura literaria del verso subrayado se conoce como. A, metáfora. A, metáfora. B, hipérbole. C, comparación. D, epíteto. A, metáfora. B, hipérbole. C, comparación. D, epíteto. Y ahí qué pena con ustedes, pero como me devolví, pensé que ya les había dictado los versos. Entonces vamos a copiar el verso, que no lo habíamos, era lo primero que teníamos que copiar, del tercer punto. Bueno, estos versos que les voy a dictar son del tercer punto. Abren comillas. Ahora que el silencio de la noche, ahora que el silencio de la noche ahora que el silencio de la noche deja en mi corazón su tibio aroma, ahora que el silencio de la noche deja en mi corazón su tibio aroma, con un vaso de vino bebido lentamente, como un vaso de vino bebido lentamente. Ahora que el silencio de la noche
deja en mi corazón su tibio aroma, como un vaso de vino bebido lentamente. Cierran comillas. Subrayan el último verso, como un vaso de vino bebido lentamente. Subrayan ese último verso. Y por eso dice la pregunta, la figura literaria del verso subrayado se conoce como. Ahí ya tenemos las posibles respuestas, A, B, C, D. ¿Quedó entendido ese punto? Qué pena con ustedes que fui yo la que me confundí. No, profe, yo no lo entendí muy bien. Subrayamos lo que dice como un vaso de vino bebido lentamente. Exacto, ese último verso lo subrayan, por favor. Ese último verso lo subrayan. ¿Listo? De ahí, de esos 3 versos que les dicté, dice la pregunta. La figura literaria del verso subrayado se conoce como metáfora, hipérbole, comparación, epíteto. Ustedes tienen que leer y mirar cuál es la respuesta. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, señora. Ahí en la pregunta lo dice. O sea, ¿cómo se conoce ese verso subrayado que acabaron de subrayar? Que es como un vaso de vino, como un vaso de vino bebido lentamente. Ese verso va subrayado. ¿Listo? ¿Cuántos puntos vamos? ¿3? Sí, señora. Sí, señora, 3. Listo, vamos con el último punto. Listo. Siguiente punto entonces. En el verso, 2 puntos y seguido, abren comillas. En el verso, 2 puntos y seguido, abrimos comillas. Mi guitarra despierta asustada. Mi guitarra despierta asustada. Cierran comillas. Coma. Mi guitarra despierta asustada. Cierran comillas. Coma. La figura utilizada corresponde a. La figura utilizada corresponde a. 2 puntos y aparte. A, metáfora. A, metáfora. B, hipérbaton. C, personificación. D, comparación. A, metáfora. B, hipérbaton. C, personificación. D, comparación. Comparación. ¿Listo? Fueron solo 4 puntos. Sí, señora. 4 puntos. Vamos a utilizar un quinto punto. Vamos a hacer un quinto punto. Vamos a hacer un quinto punto. Ese quinto punto, les voy a dar 2 opciones de ese quinto punto, el que les quede más fácil, ¿listo? Entonces dice, recortar o dibujar, recortar o dibujar, recortar o dibujar. Profe, se va a cortar. Ay, sí, ya volvemos. Recortar o dibujar. No, todavía no. Ah, sí, ya. Se va.
recortar o dibujar. Alcanzamos a